Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 22 de septiembre. Usted nos ve por Next TV y nos escucha por KW Continente. Un día que empezamos, con el tema de las medicinas y esta compra conjunta autorizada ya para que se dé la compra conjunta Minsa Caja del Seguro Social. El presidente sanciona ley de intereses preferenciales. Llegarán hasta 180.000 balboas. Bueno, un día en el que también está la crisis de Arienita. ¿Qué pasará el domingo en esta selección por parte de Ricardo del partido Realizando Metas para compañero o compañera de fórmula del partido Realizando Metas y reunión entre el presidente Zelensky y el presidente Biden? Estados Unidos se compromete a 325 millones de dólares más de ayuda a Ucrania. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 y Canal 21 Next TV. Hoy, como siempre, nosotros les damos la información. Usted decide qué hacer con ella. Nos interesa que la incluya en su agenda de pensamiento para este fin de semana. Viernes, Fernando, viernes. Los viernes siempre es como que uno lo... Sí. Es como el sinónimo de algo de descanso, una invitación a unos refrigerios motivadores. Y si algo lo va a hacer, hágalo en su casa, con su familia, esté tranquilo, disfrute de la vida, cosas importantes. Y además, la brevedad de la vida. No pierda su tiempo en tonterías, en peleas inútiles. Disfrute de lo que tiene. Poco o mucho es lo que tiene. En este viernes, Fernando, voy a hacer la primera reflexión que le acaba de hacer a Fernando. Yo soy un lector de columnas y soy un lector ávido, me gusta la lectura. Y soy un seguidor y respetuoso y admiro al profesor Enrique Jaramillo Levy, que para mí es uno de los grandes intelectuales de este país, como Jaime Suárez, otro, para mencionarle algunos. No voy a mencionar más porque entonces quedo metido en problemas. De los grandes intelectuales vivos. Sí. Es lo más importante. Él escribe un artículo hoy, Reflexiones sobre procedimientos escriturales. Le digo al profesor, que goza de todo mi aprecio, en todo sentido, que me quedé esperando las reflexiones. Sí. Porque me dio la impresión, profesor, y esto es una crítica, ¿verdad? De verdad, que como que no tenías que escribir, ¿no? Y entonces escribió un torrente de cosas. Yo le voy a decir algo, profesor. Cada maestro tiene un librito, para escribir, para pintar, lo que sea. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, uno de los maestros del cuento, el maestro, para mí, en la historia universal, en la literatura universal, el maestro del cuento. Sí. Casco de Amontillado, La fosa y el péndulo, El cuervo, en fin. Pero Edgar Allan Poe, cuando tenía un cuento, se sentaba. Él era el maestro del cuento que lo tenía en la mente y se sentaba y lo escribía de un solo tiro. Cuando usted estudia en la literatura esta metodología, esa forma de él de escribir, poca gente lo puede hacer. Bueno, poca gente tenía el talento de este caballero, para que usted tenga una idea. Además de escritor de cuentos, poesía. Quizás la poesía que usted más va a recordar de él es Annabel Lee. Me and Annabel Lee in a Kingdom by the Sea. Una de las obras maestras de la poesía, pero también del cuento. Entonces, cada maestro tiene un método. A mí me decía Adriano Herrera Barría, pintor panameño, en España, en Madrid, tomando vino de las calles de la Gran Vía, por ahí. La Gran Vía. La Ballesta. ¿Se acuerda la calle de la Ballesta? Un lugar para tomar vino de pueblo, barato. Me decía, Blandón, nosotros los latinos somos irreverentes. Además, él era mi maestro para llevarme a ver los museos, al Prado, y nos sentábamos a mirar las meninas, Fernando, que son cosas que uno se deleita. Él me decía, que fíjate, nosotros queremos hacer una pintura cada 4 días, y cuando tenemos una semana pensamos que no hemos demorado. Y estos grandes maestros, los verdaderos maestros, tomaban años para una pintura. Además que esta es una reflexión de uno de nuestros grandes pintores y de escritores de fuerza. Yo, Adriano Herrera Barría, en la campaña que nosotros hicimos para la electrificación rural, cuando a mí me tocó ser director del IRRE, Rubén Darío Murga, lo sabe bien,
don Eric Rodríguez también, el que diseñó el ranchito, que lo pintó, y el foco, fue Adriano Herrera Barriga, ese gran pintor panameño. Vergüenza. Pero bueno, nada más lo dejo también como reflexiones de los grandes intelectuales que escriben, incluso para escribir artículos políticos. Yo leo muchos artículos políticos y cuando voy por la mitad dejo de leerlos, porque me aterra que algunos son profesores que no manejen con respeto que la profesión de profesor exige de un hombre y de una mujer lo mejor de sí. No puedo estar dando información porque yo soy militante político, ¿no? La intelectualidad exige un nivel de responsabilidad. Con mucho aprecio le doy mis comentarios a don Enrique Jaramillo para lo que sirva. Bien, esta semana que viene, hoy es viernes, pero esta semana que viene arranca el día 20, de acuerdo a lo que informa aquí nuestros amigos de Metro Libre. El Panama Week. El próximo Black Week. 26, Black Week. Black Week. Mis recomendaciones, arranca el 26. El lunes. El El miércoles. Martes. El lunes 24, 25, 26, Sí, martes. 26 martes. Antes. El martes 26 hasta el 2 de octubre. Planee lo que va a hacer. Hay grandes descuentos, buenos descuentos si usted los sabe buscar. Y esta es una semana que presta atención a cuando va a comprar. El mejor cuidador de su seguridad es usted mismo. No esté bajando, escribiendo, tuiteando, caminando y sacando la cartera. No. Vaya a hacer lo que va a hacer y déjese de estar tuiteando tanto. Nadie tiene tanta urgencia así. Antes caminábamos y hablábamos y todos no teníamos prisa. Yo recuerdo con el profesor de español, Baltasar Izaza, que hay por donde estaba antes el mercado, la bajada del Ñopo, ahí abajo había una cantinita, el Chucuchuco se llamaba, y ahí tomábamos sin prisa. Yo era joven, muy joven, y él era... Sí, lo que te iba a decir, que ese es un señor que... No, pero tiene que él muchos años, era el maestro. O sea, uno se sentaba era a escucharlo. Claro. Y entonces, entre trago y trago, dejaba la sabiduría. Un día la llaman, y entonces, el maestro dice que lo llama a su esposa. Entonces, cuando él va, dice, usted no puede ser mi esposa, porque mi esposa no se atrevería a llamarme este cochitril. Aprenda joven para cuando usted esté bien. Lo que quiero decirle, se me fue la línea, de que cuando usted vaya ahora compra, planee lo que va a hacer. Compre cosas importantes, compre libros. No sé si hay rebaja de libros, porque nosotros no sé. Hay rebaja de todo. Entonces vaya con calma, haga su listita, lo que puedan. Sí, el 26 es miércoles, nos dice don José Pío Castillero. Sí, 24 es domingo. 24. Hoy es 22, 23, 24, 26 es martes. Es martes, sí. Es martes. No, dígale que vaya. No, es que yo fui el que dije miércoles. No, es martes. Es martes. Martes 26. Sí. Es martes. Así que no, pues yo lo tengo por el fin de semana. Yo los días lo llevo medido así por... haga las compras, pero planéelo bien. Hoy es viernes, no es... Hoy es viernes, páselo, disfrute de su familia, haga cosas interesantes. Si no tiene nada que hacer, léase un libro. Y no se deje llevar por los tweets. Ahora parece que la gente vive esclava de esto. No conversa, sino tuitea. Lo tienen al frente y tú me mandas un tuit a mí para... No. Converse. Abrácese. Bésese. Haga el amor. Haga lo que quiera. Pero haga cosas interesantes. Bien. Vamos a mirar el mundo en perspectiva con respecto a Panamá. Fíjese algunas cosas que usted debe saber hoy. Usted sabe que Lula da Silva se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el miércoles. Y limaron asperezas. Tanto el canciller de Kubela, de Ucrania, como el propio Lula, expresaron que la reunión fue franca, fraternal, amistosa, porque cuando usted habla de una reunión franca, en realidad diplomáticamente lo que usted está diciendo que fue unas dos posiciones diferentes. Aquí, de diferencia, ambos reconocen que fue una manera amistosa y Lula le expresó al presidente de Ucrania su solidaridad en la lucha por mantener la independencia y la democracia de su país.
Esa reunión ocurrió el miércoles. De esa reunión, que fue su última en Nueva York, entiendo, el presidente Zelensky se trasladó a Washington. En ese traslado, el señor Vladimir Putin se dio la tarea de bombardear a Ucrania, a Kiev, masivamente, con objetivos civiles. Bien. Habló con Biden, donde Biden le ofreció el respaldo total. Le dio 352 millones de dólares. Se encontró entonces, y esta es otra noticia que usted tiene que manejar, con lo que está pasando en la democracia norteamericana. La bancada mayoritaria de la Cámara de Representantes y su dirigente máximo, Kevin McCarthy, se enfrenta a una situación. Fue derrotado McCarthy por su propuesta de mantener funcional el gobierno federal por un puñado de radicales republicanos. Y veremos si el gobierno federal norteamericano tiene fondos para a partir del 1 de octubre, es decir, la próxima semana. Les quedan estos días nada más. Y está por verse si los demócratas van a necesitar del voto demócrata para resolver esto. Normalmente lo resuelve el partido mayoritario. Y él no encuentra fundamento en su gente. Y si no hay acuerdo, el gobierno federal cerrará. No tendrá plata para pagar, lo cual sería un desastre en el mundo. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. En ese momento llega que tiene el apoyo de los senadores, sin duda alguna, pero que el senador Kevin McCarthy, que se encuentra acosado por su propia gente, exige lo que es normal para mí, rendimiento de cuentas de a dónde va el dinero y cómo se está usando. Bueno, el señor McCarthy debe entender que se trata de un país, de Ucrania, luchando contra otro gigante que tiene más armamento que él y que ha subsistido esta guerra por el apoyo del mundo a la causa ucraniana. Es la verdad. Y que Putin, a pesar de su imperio, ahora tiene que recurrir a los dictadores del mundo, Irán, Corea del Norte, para poder tener suministros. Se le acabaron. No, es más de mercenarios. Y además, quiero que ustedes sepan que uno de los temas que está involucrado en todo esto, ahora con esto de Venezuela, es el envío de mercenarios a sabiendas del gobierno de Cuba. Entonces, fíjate que el gobierno de Cuba... Pero es que a la larga, los que mandaron a Angola no eran mercenarios. En África, en los años 70, hubo mercenarios cubanos. Pero era una acción dirigida, coordinada, expresada públicamente por el gobierno. Esta ocasión el gobierno esconde lo que está haciendo. La operación Carlota, famosa. Y no se está hablando de que mandaron 10 o que se fueron 7, no. Decenas, centenares de cubanos peleando en una guerra. ¿Por qué? Como carne de cañón. Exactamente, porque falta ver si no es el mismo esquema de pago. No digo que es el mismo, falta ver que no sea el mismo esquema de pago que usan para los médicos. Entonces, esto es un escándalo global. La presencia de mercenarios cubanos con la autorización del gobierno de Cuba en la guerra de Ucrania, que constituye una agresión incluso una violación a la Carta de los Derechos Humanos, de los derechos de las Naciones Unidas, a la no intervención. Entonces estamos exigiendo una cosa mientras hacemos otra. Bien, esas son cosas que ustedes deben saber. Zelensky con Lula, la posición de Lula, que había variado hace unos meses, ahora se pone del lado de Ucrania. La posición que adopta el presidente en Venezuela, por ejemplo, con todo esto del tren de Aragua. El tren de Aragua. En la que hay cosas que tienen que aclararse. El gobierno dice que tomó una acción. Fíjense, no voy a usar ninguna fuente que no sea la fuente del gobierno de Venezuela. A la madrugada del día miércoles, más de 11,000, dicen ellos, no voy a cuestionar si eran 11,000 o no, entran a una cárcel dominada 100%. Dominada 100%. José, es que quiero que la gente entienda. ¿Qué encontraron dentro de esta cárcel de Tocorón? Dentro de la cárcel de Tocorón encontraron un zoológico, donde hay unos tigres y unos leones. Encontraron un casino, una piscina, un gimnasio, un centro de estética,
Además, encontraron un estadio de béisbol que se llamaba el Tren de Aragua. Es decir, para que sepan quién es el que está detrás de esto. Pero además, Fernando, había una planta eléctrica que daba luz 24 horas al día. Una planta eléctrica, creo que era de 50 megawatts. ¿Cómo operaba dentro de ellos? Entonces, que vengan a decir ahora, bueno, mire usted y cuando llega lo que nos presenta el señor general este que sale allí. Bueno, una discoteca, la discoteca Tokio se llamaba. Sí, no, y había restaurante. Y había restaurante, y había... La periodista de NTN 24, Iriana, le hizo una entrevista a la periodista que yo les dije ayer. Ella, sí, ahora le doy el nombre. Les recomiendo que se la lean, la vean. Rona Vázquez. Que se hizo pasar por una familiar de un preso para poder... Y que entró y que narra todo esto que yo estoy diciendo. Pero yo estoy usando las fuentes oficiales. En las fuentes oficiales, este general sale diciendo, encontramos tantos obuses, tantos calibres, y pone la foto de todas las cantidades de armas que tenían. Y uno se pregunta, ¿y cuántos muertos hubo? No, es que murió una sola persona. ¿Y dónde están los cabecillas estos? Ninguno lo cogieron. No. Todos salieron por los túneles antes que llegaran ellos. Si esta era una operación de sorpresa y se planeó por un año. Un banco. ¿Cómo se salieron esos tipos? Quiere decir que hubo una coordinación. Los dueños del presidio, los dueños de ese complejo industrial comercial, porque eso es lo que era. Sí. ¿No es así? Había galleras con todos los lujos de la gallera. Se salieron, se fueron y nadie sabe dónde están. Pero esta no es la única cárcel de Venezuela que está en estos niveles. Hay otras cárceles que constan sin duda alguna con la complicidad de quienes son las autoridades que deben tener esto. Estos no lo sabían. Entonces Maduro ahora dice que vamos a una lucha contra el crimen en forma... Oiga, ¿dónde opera el ELN, Fernando? En la frontera. ¿Y por qué opera ahí? ¿Y por qué opera en Venezuela? ¿Y por qué no destruyen toda esa minería ilegal? Porque los operan ellos mismos. Entonces el mundo ha quedado con la información que ellos están dando. Ellos creen que el resto del mundo es idiota. Como ellos no saben de la democracia. La información que sale al mundo corre a velocidad increíble y demuestra que el manejo de las cárceles es una especie de crimen organizado desde el Estado. Entonces nadie sabe dónde se fueron los caballeros jefes de este llamado cartel que tienen sucursales. El portafolio, vamos a llamarlo, porque esto era un negocio, el portafolio de negocios del Tren de Aragua es un portafolio impresionante. El portafolio era droga sintética, cocaína, marihuana, prostitución, manejo de ilegales, trasiego de armas, porque las armas que estaban ahí, ninguna son las que usa el ejército. No. ¿Dónde las consiguieron? ¿Cómo entraron? ¿Por dónde entraron? Todas esas cosas de este portafolio de inversiones, que igual tiene el cartel de Sinaloa. Ya no son esos traficantes malandrines, no, estos son traficantes con portafolios sofisticados de negocios. Bueno, por eso tenían un banco ahí. Tanza de retorno, banco para tener dólares. Mire usted, estas es cosas que usted debe saber. ¿Por qué? Porque parte de eso es el flujo que viene para de nosotros. Todo ese flujo migratorio es impulsado por vías legales y por vías ilegales. Y los gobiernos que no atacan esas vías ilegales son cómplices de esta operación de trasiego humano para crearle problemas ¿a quién? Al imperialismo. Sí, pero en el camino es como lo que dicen, no, es que como los consumidores de la cocaína están en Estados Unidos, nosotros no debemos, porque como si en estos países no los hubiese. Preste la atención a esto, porque esto está afectándonos a nosotros directamente. Por eso yo recalqué las palabras del presidente Cortizo cuando habló con el presidente Petro, donde les puso, usted tiene que hacer más. Petro tiene que dejarse de estar hablando y ponerse a gobernar. O si no, que de paso para que la democracia haga las sustituciones reglamentarias. Yo les digo, la situación de esto suena como espectacular. Lo que a mí me preocupa es el grado de deterioro, porque Venezuela no es un Estado, es un Estado fallido. Y Colombia marcha a esa misma situación, en la que el crimen organizado está retando al gobierno. Igual pasa en Ecuador.
Y uno de los grandes problemas que va a tomar el próximo presidente, porque no hay la menor duda que en esta dinámica, para mí, Daniel Noboa será el próximo presidente, si no ocurre nada del otro mundo. Esto que está ocurriendo en Ecuador, esta toma, y lo que está ocurriendo en Perú, y lo que está ocurriendo en Bolivia, son instrumentos que nos están indicando a nosotros la toma del crimen organizado de las instituciones y de los gobiernos. Y nosotros no somos ajenos a eso porque ya, hoy en los medios, algún medio, sobre todo creo que lo vi en El Siglo de hoy, ya hablan del cartel del Golfo, traficando con minería ilegal en el Alto Tuira de Panamá. Bueno, observen todo lo que está ocurriendo y cómo ellos vienen penetrando, no solamente en nuestro país, miren lo que está pasando en Costa Rica, el incremento del crimen violento, impulsado tanto por Nicaragua como por lo que está mandando el señor Maduro y Colombia. Bien, mientras eso está ocurriendo, todo eso está ocurriendo, miren lo que está pasando en dos países. Voy uno a Europa, miren lo que está pasando en España. El señor Alberto Núñez Feijóo y su Partido Popular convoca este domingo las ceremonias, el proceso de, ¿cómo se llama, Fernando? La investidura. De investidura es el día miércoles y jueves. Todo indica que no va a ganar Feijóo, no tiene los votos. Pero llama a un meeting de masas el domingo en la plaza de Felipe II, en Madrid. Es una plaza que puede albergar entre 6.000, bien acomodado, pueden llegar hasta 10.000 personas ahí, bien acomodado. En ese discurso, tanto Feijóo como la directiva y los dirigentes históricos del Partido Popular van a arremeter contra el Partido Socialista Obrero Español, al que acusan de fraude electoral. Entonces uno tiene que ser bien cuidadoso. ¿Qué es fraude electoral? Sí. Fraude electoral es cuando usted hace trampa en la votación. Sí. ¿Oh? Eso es un fraude. O cuando usted propone algo para que la gente vote por usted y hace otra cosa. Sí, hace una cosa distinta. Eso es otro fraude, otro tipo de fraude. Entonces, esta acusación de fraude le va a reventar al Partido Popular en sus mentes. ¿Por qué? Porque en las votaciones que se dieron, ¿se acuerdan las votaciones regionales? La mayoría las ganó por mucho el Partido Popular, pero no lo suficiente como para gobernar. Entonces ellos nunca dijeron al electorado que iban a ir con Vox. Sin embargo, para poder gobernar, el Partido Popular se ha unido con Vox. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes, si yo no le dije al electorado que iba a unirme con Vox, ¿eso no es un fraude electoral? Sí. Pero en realidad, para mí, puede ser un fraude electoral, pero no había en el momento en que se hizo la votación que eso iba a pasar. Eso es una acción que se produce postelectoral. Y las alianzas postelectorales son tan válidas como las preelectorales. Sí. ¿A qué voy al punto? Es que España ha caído en una especie de callejón sin salida, entre que quien comete más errores se lleva el triunfo. Lo que está haciendo para mí el Partido Popular es una cosa incorrecta, pero lo que está haciendo el partido de Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, es peor. Es mucho peor. Entonces, esta combinación de quién es más ineficiente o quién es menos entiende lo que le conviene a España, está llevando a España a un callejón sin salida. Observen esto, porque nosotros si cometemos ese error en Panamá, al no tener la lectura correcta del Panamá de hoy, de verdad, y le hacemos caso a todas estas acusaciones que tenemos de destrucción, de que este país no tiene futuro. Este país tiene mucho futuro. España también lo tiene, claro, pero ha llegado a manos de dirigentes que no tienen la capacidad de comprender que los errores que están cometiendo, ahora los dos grandes factores, los dos grandes partidos que tienen la responsabilidad de sacar a la nación, la están llevando a un callejón sin salida. Con esta teoría de Feijóo, Núñez Feijóo. Núñez Feijóo. Él es Alberto, se llama. Alberto, sí. Alberto Núñez Feijóo, de llamar fraude electoral, algo cuestionado, además tenemos que buscar la acepción, la definición de fraude, para poder entenderlo, porque también él está haciendo fraude.
cuando se alía con otros, Sí. que no dijo. Pero igual, Sánchez comete un grave error que puede conducir a España a la división, al reino de España. Entonces, por eso Felipe, permítame que le llame Felipe, porque Felipe es un amigo nuestro y trabajó con nosotros y le decíamos Felipe, ¿por qué no le puedo decir Felipe? Bueno, Felipe González, expresidente, y Alfonso Guerra es vicepresidente. Uno, la figura visible de la popularidad, y el otro, la figura de la intelectualidad, de los históricos del PSOE. Salieron contra Sánchez, pero salen tardíamente. Sí. Entonces, creo que esto de España, únale esto a lo que está pasando en la República Popular China. Ayer llegó a Beijing, adivinen quién, Bashar al-Assad, el dictador de Siria, uno de los hombres más sanguinarios. Y llega y es recibido y va a hablar con Xi Jinping. Pero ya anteriormente había pasado por ahí, adivinen quién, Maduro. ¿Se acuerdan? ¿Quién había pasado además por ahí hace unos días? El presidente del gobierno iraní, Raisi. Y anterior había estado Lukashenko. Cuando usted mira esto, entonces uno tiene que comenzar a repensar qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que intenta China? Fortalecer una parte de su influencia en el Mediano Oriente. ¿Quiénes son los verdaderos actores más importantes del Mediano Oriente en este momento? Sin duda alguna es Israel. ¿O no? Exacto. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. Sí, todos los. Irán. Irán es uno de los... Pero Irán acaba de pasar una ley contra las mujeres. Y en Irán hay una revolución interna en desarrollo. Y está intentando, y es el que suministra drones de su maquinaria bélica a Moscú. Esta nueva situación que está haciendo China, tratando de tener influencias en áreas con qué clase de personas y régimen. La República Popular China, si evaluara lo que representa Maduro en América Latina, se equivoca. Porque ¿qué fue Maduro a pedir allá? Plata. ¿Qué fue Bashar a pedir? Plata. ¿Qué es lo que no tiene China? Plata. Y lo que puede hacer es que al final queden ellos endeudados, como le pasó a Sri Lanka. O a Ecuador. O a Ecuador. ¿Por qué debemos observar estas cosas? Porque nuestra economía, nuestro desarrollo, tiene un nivel de fortaleza que debemos entender para poder proyectar. Cuando les decía que los periódicos están llenos de escritos de gente sin argumentos serios frente al problema minero, frente al problema político, frente al PRD, frente a Ricardo Martinelli, frente a Rudd, etc. Entonces estamos llevando una guerra de todos contra todos. Mueran los filisteos y tumbamos el templo. Fíjese, nada más le doy lo que está pasando. Observe esto. En este marco de desorden global, agentes de la India son acusados de haber asesinado a un dirigente sikh en territorio canadiense. Canadá acusa a la India de esto. La India, en represalia, toma medidas para reducir el personal diplomático de Canadá. Y entonces crea un conflicto dentro de otro conflicto. Aviones y barcos y equipos marítimos de la República Popular China circulan dentro del estrecho de Taiwán. Corea del Norte amenaza a Corea del Sur. Siendo Corea del Sur, fíjese lo que le voy a decir, de una de las cosas que nosotros los panameños tenemos que regular es el papel de Corea del Sur con nosotros. La similitud entre Corea del Sur y Panamá, Fernando, es impresionante. Corea del Sur es el hub logístico del Pacífico del Sur. Y nosotros en Panamá somos el hub logístico del continente latinoamericano. El hub logístico. Con la única diferencia que Corea del Sur... Corea del Sur es la 9ª o 10ª economía del mundo, con alto desarrollo tecnológico. Lo que planteo es que una alianza de nosotros estratégica entre Corea del Sur y Corea y Panamá es fundamental, más importante. Además, nosotros, es un mercado de $2.000 millones para nosotros. Pero además ahí se producen los grandes barcos,
Las grandes tecnologías están allí. Lo que estoy planteando es que este mundo abre posibilidades a un país como nuestro, que ha tenido la capacidad empresarial, capacidad política, capacidad social, de construir una de las más grandes avenidas de logística del mundo. No solamente por el canal, por los puertos, por el ferrocarril, por el futuro de esto, sino también de telecomunicaciones, el puente aéreo, el desarrollo de nuestro sistema energético. Cuando yo oigo hablar a gente de que nosotros no generamos empleo y nada más hablan de algún... Usted no se le olvide que en Colón nosotros estamos invirtiendo allí más de $1.000 millones en la construcción de una planta de gas natural, que es la planta de construcción más grande del continente latinoamericano. Una inversión privada en áreas de importancia estratégica, que es la energía eléctrica. ¿Cuál es el problema de Cuba ahora mismo? Entonces estamos construyendo una línea de transmisión para acometer el área metropolitana con diferentes avenidas, mejorando la capacidad de prestar un mejor servicio, dándole un mayor nivel de confiabilidad al sistema. ¿Por qué le hablo de esto? Porque nosotros tenemos que estudiar bien nuestras relaciones con China, sí, como no son importantes, pero también son con Japón, también son con Corea del Sur, con Vietnam, con Taiwán, con Singapur, que tiene su primera gran inversión en esta región, la tiene en un puerto aquí, con Hong Kong, que tiene aquí un puerto también. Ya no es inglés, para que sepan. Entonces, todas estas cosas que estoy hablando son cosas que nosotros debemos estudiar y entender que la estabilidad macroeconómica del país, no quedemos nosotros como están los Estados Unidos. ¿Qué pasa si en los Estados Unidos, Fernando, llega la próxima semana y no hay financiamiento para el gobierno federal? ¿Usted sabe el impacto de eso? Usted se ha preguntado, ¿qué pasa si nosotros cerramos la minera Panamá? ¿Qué pasa en la economía? Algunos de los economistas esto le han explicado. Yo estoy en contra de... Cierren la mina, sí cierren la mina. Votamos a toda esa gente y ¿dónde la colocamos? ¿Dónde conseguimos los ingresos eso? Nada más que qué seriedad va a tener el país para pedir que venga un gran inversor a nuestro... Cuando yo les planteo esto, es porque hay otros países que hicieron estos errores. Lo que tenemos que evitar es caer en esa trampa. Y que la minería es muerte. La minería y no es la minería esta... No, esta es una minería con alto nivel de tecnología. Y preguntémoslo a los trabajadores nuestros que están allí, a los nuestros, a los panameños, si ellos quieren que se cierre eso. Cuando usted toma decisiones sobre la población, Fernando, y usted es dirigente político, ¿usted qué tiene que hacer? Usted no le va a preguntar al que se come los 3 golpes aquí en la Panamá qué va a hacer. Pregúntele a los que están allá, que se ganaron ese puesto no porque alguien los nombró, porque son miembros de tal partido, no. Ellos están ahí porque son trabajadores que rinden y que llegaron allí como trabajadores descalificados, no calificados, y ahora son trabajadores altamente calificados. ¿Dónde lo vamos a colocar, Fernando? Sí. Bien, todo esto para caer en el mundo nacional. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre los eventos políticos que van a acabar el fin de semana. ¿Esto acaba aquí? No. ¿Cuáles son las cosas que están en el tapete del desarrollo? Todos estos intentos de reformas que se quieren hacer al proceso electoral. Observe lo que está pasando en Guatemala y termino ahí. El gobierno del presidente Biden le advirtió al gobierno del presidente Yamatei que si sigue el acoso contra el presidente electo, que es un hombre progresista, mire la contradicción, el presidente Biden le advirtió que tomarán medidas contra los funcionarios que están en este proceso de acoso judicial contra los electos o tratando de interferir en el proceso electoral en ese país. A la vuelta vamos a hablar de Panamá en específico.